Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí conmigo como invitado a Juan Ignacio Álvarez. Él, además de que somos viejos conocidos desde la secundaria, es psicoterapeuta, es conferencista y es autor de un par de libros, el cual uno de ellos se acaba de lanzar. Y bueno, aprovechando eso es que decidí invitarlo el día de hoy porque además tiene muchas herramientas justo para este tema de cómo miro las cosas, para sobrellevar cualquier adversidad y estar más en paz. Yo me atrevería a decir que es un maestro espiritual, también da el curso de milagros. Y bueno, Juan, pues muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto esta coincidencia de vida. Sí, muchas gracias, Andy. No, pues con mucho gusto. Gracias por la invitación. Igual que tú, pues compartiendo una experiencia de vida, ¿no? Una nueva forma de ver el mundo, justamente como dices tú. Y Así es. efectivamente, lanzando un segundo libro con toda esta experiencia y con todas estas herramientas para poder ver el mundo de otra forma. Sobre todo con la meta de recobrar la paz o de estar en paz, ¿no? Pero la paz interior es lo que realmente funciona. Así es, y vamos a platicar. Me gustaría que empezáramos como por poner un poquito de contexto y que nos contaras en qué momento o a qué limón te enfrentaste en la vida que te hizo cuestionarte ciertas cosas y tomar este nuevo rumbo. ¿Cuál fue esa adversidad que te movió a hacerte más consciente y a empezar a explorar estas herramientas? Pues mira, yo empecé desde muy chico a interesarme en todas las cosas esotéricas, espirituales y místicas. Entonces anduve desde los 20 años en todo esto, en el tour esotérico que yo le llamo, ¿no? Tuve mucha curiosidad en toda la parte transpersonal, en toda la parte que va más allá de lo físico, ¿no? Desde muy chico empecé este camino de búsqueda espiritual. La verdad es que a esa edad era una búsqueda de cosas divertidas, cosas esotéricas, cosas ocultas y todo esto, nada realmente terapéutico ni nada que me sirviera, pero fue como un inicio. Bueno, empecé a meditar, también aprendí a meditar, o sea, empecé a tener buenas herramientas, pero pues era una edad también en donde yo estaba saliendo de la universidad, empezando a trabajar, entonces era como una etapa en donde tenía épocas de estar meditando y en la parte espiritual y en la búsqueda, y luego me perdía en el mundo del hacer dinero y en el mundo de nada más de la forma, ¿no? Entonces era como una experiencia en donde iba y venía. Hubo una época en donde perdí un poco esta parte de la espiritualidad y de la meditación y todo, y me clavé mucho en el mundo de los negocios, de tener, de acumular. En términos económicos me iba muy bien, pero siempre vi que faltaba algo. O sea, no sé si has visto esto, pero te pones una meta inclusive económica, la alcanzas y antes de llegar ahí dices, cuando yo llegue a esta meta, ya voy a ser feliz, voy a estar en paz, a esto es a lo que quiero llegar, pero una vez que llegas ahí, no llegas a la plenitud, no te sientes satisfecho y de inmediato quieres más o algo diferente. Yo me di cuenta de esta carrera interminable, me di cuenta que no estaba ahí la plenitud en la acumulación de cosas ni en tener más y más y más. Y en combinación con darme cuenta de esto, se empezaron a juntar en mi vida pues cosas que me empezaron a quitar la paz, personajes oscuros, gente que me defraudaba, en los negocios gente que me engañaba, que me robaba, o sea, de seguir intentando acumular más en el mundo corporativo y de los negocios, pero rodeado de personajes que la verdad no me llenaban de nada. Me hacía falta tocar un poco de fondo para verdaderamente descubrir que ahí no estaba mi camino, ¿no? Y bueno, ya unos años después se juntaron las cosas allá afuera en el mundo de la forma de tal manera que me vi ya en un lugar muy oscuro en donde se me juntaron muchas cosas. Fue como la época oscura de mi vida, ¿no? Como el viaje oscuro del alma, ¿no? Toqué fondo. Es toda una historia muy larga de gente que me extorsionaba, que me hacía fraudes. O sea, de repente me vi metido en una serie de cosas que me quitaron la paz por completo. Ahí fue donde retomé el curso de milagros. Lo había tenido ahí, lo había ojeado. Fue en ese momento en donde yo toqué fondo, cuando verdaderamente entendí el curso de milagros, que todo eso que estaba yo viendo allá afuera, en realidad era algo que yo estaba proyectando. Me di cuenta que yo no era una víctima de esas circunstancias ni de esas personas. Mientras tú creas que eres una víctima de lo que te sucede, no vas a poder cambiar lo que te sucede, porque una vez que tú declaras ser una víctima,
ya te declaraste en esa posición en donde no puedes cambiar nada y te quedas entonces a merced de que te sigan sucediendo este tipo de cosas con este tipo de personajes y todo eso. Cuando yo me di cuenta que debería de haber algo en mi mente que estuviera haciendo que yo viviera estas experiencias, fue cuando verdaderamente pude empezar a trabajar, pero ya no en las cosas que estaban sucediendo afuera, sino conmigo, en mi interior. Y una vez que empecé a hacer esto, todo lo de afuera se empezó a arreglar. Todos estos personajes empezaron a desaparecer y todo lo que parecía no tener solución en el mundo de la forma, porque yo en algún momento sí me encontré en situaciones en donde pues yo no veía que se pudiera arreglar nada en el mundo de la forma. Entonces me fui hacia adentro, me puse a estudiar el curso y me salvó la vida. O sea, porque el mundo externo es un reflejo de una condición mental interna. Entonces reconocí que lo que estaba viendo allá afuera era el reflejo de una condición mental interna mía. Una vez que yo empecé a trabajar con esta condición mental y empecé a arreglar las cosas adentro en mí, todo lo de afuera empezó a cambiar. Y esas cosas que no parecían poderse arreglar de ninguna forma, mágicamente se empezaron a arreglar. Estos personajes mágicamente empezaron a desaparecer de mi vida y mi vida se empezó a transformar y empecé a recuperar la paz. Pero encontré una paz, Sandy, que es diferente a la paz que normalmente conocemos. La paz que normalmente conocemos es la paz de la razón. Y la paz de la razón no es una paz verdadera. Es una paz que depende de un argumento mental, en donde yo me puedo decir a mí mismo, ahorita todo está bien, es viernes o es sábado, ya pagué la renta, ya hice el negocio. El argumento que quieras. Tenemos muchos argumentos para encontrar la paz, pero es un autoconvencimiento a través de un diálogo mental que tengo conmigo mismo. Sí, es un En coco donde wash absoluto. Exactamente. Pero el problema de esta paz es que depende de que todo eso que aparentemente está allá afuera se mantenga así. Pero todo eso puede cambiar. En 2 días va a ser lunes y todo va cambiando allá afuera. Entonces el lunes voy a tener que encontrar un nuevo argumento para mantener esta paz. O sea, estamos tratando de mantener una paz que viene solamente de ese argumento mental. Y como todo el tiempo están en movimiento y están cambiando, pues esa paz siempre se ve amenazada. Y una paz que se ve amenazada no es una paz verdadera, es una paz artificial. Trabajar con todo lo que había en mi mente, sobre todo en el subconsciente. Empecé a descubrir otra paz, que no es una paz que depende de la razón. Por eso mi nuevo libro se llama Más allá de la razón. Porque es una paz que justamente la razón es la que interfiere con ella. Es una paz que viene de forma natural después de haber hecho un trabajo. Es como un estado natural. La razón, todo este diálogo mental interno, el ruido que tenemos interno, al que tú le llamas el chango loco, O ¿no? el Voldemort. Ajá. El Voldemort, todo eso impide que yo pueda hacer contacto con esta paz interior. Imagínate que estás viendo el cielo y ahí está el sol, ¿no? Lo que estamos buscando es el sol es esa paz, es esa luz, pero el cielo está nublado. Puede haber cielos más nublados que otros. Entonces tenemos la sensación de que no está ya el sol ahí, porque no lo vemos, pero sí, el sol sí está ahí. No lo vemos porque está cubierto de nubes. ¿Cuál es el trabajo? Usando esta analogía, lo que yo tengo que hacer es empezar a quitar esas nubes, que son situaciones que están en mi subconsciente, empezar a trabajar con ellas, empezar a quitar estas nubes una por una, poco a poco, y a medida que vas haciendo eso, empiezas a ver más luz y de repente has trabajado ya suficiente, que a mí me gusta mucho esta analogía, pero es como si 2 nubes de repente hicieran un movimiento y pasara por ahí un rayo del sol, en un momento en donde sí se despeja un hueco de ese cielo, y sientes el sol en la cara por un instante, unos segundos, y luego se vuelve a tapar. Pero esos 3 segundos, que el Curso de Milagros llama el instante santo, es en donde vives la experiencia de esa paz interior. Con esos 3 segundos que vivas una primera experiencia, te das cuenta que no hay nada más importante que seguir quitando estas nubes. La paz interior siempre está ahí, es parte de mi esencia. Si no estoy experimentando paz interior, una paz interior que no depende de las circunstancias externas, por eso es una paz verdadera, pero te das cuenta que eso que estabas buscando siempre estuvo ahí. No solo siempre estuvo ahí, tú eres ese sol, eso que estás buscando eres tú misma. Yo gradualmente fui descubriendo esto y cuando tenía estos instantes santos de esta experiencia en donde haces contacto con esto que te estoy diciendo, me di cuenta que no había nada más importante que eso, nada. Entonces yo dediqué, ahora sí, a partir de eso, gran parte de mi tiempo a seguir trabajando para mí, pero de forma natural, la gente se empezó a acercar, me empezó a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en paz? ¿Por qué? No, empezaron a como acercarse personas. Y a partir de ahí, yo escribí un libro hace ya muchos años que se llama Experiencias, Emociones y Crisis. Es en donde yo hablo de cómo trabajé con todas estas emociones cuando yo estaba en este lugar profundo, en este fondo oscuro. Es como un manual para trabajar las emociones. De ese pequeño manual, ¿podrías dejarle a los que están escuchando
como la semillita de qué hacer cuando de sopetón estás metido en este fondo, te encuentras de repente sumido en esta falta de paz, en esta ansiedad, en esta angustia, en este sentirte víctima, en esta impotencia. En ese momento, cuando no ves la luz y te sientes totalmente abrumado, ¿cuál sería, así como tu uno, 2, 3 de primeros auxilios? Mira, la técnica es más o menos así. Yo en aquel entonces, con todo lo que estaba sucediendo, empecé a sentir mucha ansiedad, angustia y ansiedad, ¿no? Fui a ver a todos los especialistas del mundo, inclusive un psiquiatra, y tomé también, probé medicinas y probé todo, antiansiolíticos, lo que tú me digas, todo, todo. Y nada me lo quitaba. O sea, porque todo lo que yo hacía para trabajar con la ansiedad era simplemente, eran como aspirinas, eran como disfraces, ¿no? Algo que me ayudaba a tranquilizarlo, a disfrazarlo, A bajar ¿no? síntomas, pero no a corregir la causa. Exactamente. Entonces ahí fue cuando dije, tiene que haber otra forma, porque después de mucho tiempo ninguna de esas me funcionaba. Con el estudio del curso de Milagros sí, empecé a estudiar mindfulness, que es una técnica de meditación, y la combinación de estos dos conocimientos me llevó a descubrir una técnica, está en los dos libros de hecho, porque en el segundo libro también la vuelvo a poner. Descubrí que lo que había que hacer es no resistir estas emociones, no querer que sean diferentes. Porque normalmente cuando viene una emoción negativa, lo que decimos de inmediato es no, no quiero sentir ansiedad, no me gusta, no quiero. Esa resistencia causa persistencia. Es como si nosotros fuéramos un envase energético, como una olla express, en donde literalmente tenemos almacenadas una serie de emociones que hemos ido guardando desde la infancia, que no nos enseñaron a liberar o a trabajar correctamente. Entonces se fueron acumulando como si fuera un olla express. Llega un momento en donde esa olla express estalla, ¿no? O Revienta. empieza a generar presión. Entonces cuando sale la ansiedad, lo primero que hago es no, no quiero sentir esto y lo resisto. Es como si a esa olla express que quiere salir le pusiera yo una tapa y dijera, no, de aquí no te vas. Fíjate, es que nos enseñaron a trabajar las emociones al revés de cómo se deben de trabajar. No llores. A pechuga. Exacto, si el llanto es una parte biológica, natural del cuerpo para eliminar la tristeza, te dicen no llores, o sea, es como si se quisiera liberar esa olla express y te dijera, no, 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 tápala. Es una locura porque hacer eso, lo único que hace es que esa olla express agarre más presión. Me di cuenta que había que hacer, primero, no resistirme, sino que decir, sí, es resistencia o aceptación. En la resistencia contengo la emoción o la energía y en la aceptación la dejo pasar. Una vez que la dejo pasar, empieza a fluir, se empieza a salir de esta olla express. Por eso al método que yo puse en mi libro le llamo el método de las tres puertas. La primera puerta es no resistir, sino permitir. Es decir, Aceptar. yo acepto que esto esté aquí, quiero sentir esto ahorita. No decir, no, no lo quiero sentir, sino sí lo quiero sentir. Esa es la primera puerta. La segunda puerta tiene que ver con un proceso de desidentificación, para que esa energía que quiere salir, porque las emociones son energía, para que salga y poder abrir la segunda puerta, es necesario hacerse un paso hacia atrás, desidentificarse de la emoción. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo decir estoy triste que decir estoy sintiendo tristeza. Parece muy simple, pero es muy poderoso. Te voy a decir por qué. Cuando viene una tristeza, o viene una preocupación, o viene un miedo, de esas emociones que normalmente a la gente le pasan sin saber por qué. Porque si yo digo estoy triste, en ese momento psicológicamente estoy justificando y entonces esa tristeza se va a quedar ahí porque yo mismo a través de un proceso psicológico la estoy anclando de alguna forma. Sí, ya te pegaste la etiqueta, ¿no? Soy Exactamente. triste. Soy esto, yo soy esto. ¿Sí? El proceso es simplemente para abrir la segunda puerta, es decir, estoy sintiendo tristeza y convertirme en una especie de testigo. La gente cree que es esta voz que está en su cabeza, cree que son ellos mismos, pero no son, tú no eres esa voz que está en tu cabeza. Tú eres la que escucha una voz en tu cabeza, que es diferente. Ahí es donde ya empieza este proceso de desidentificación. Ah, ok, yo no soy esa voz. Yo soy el que escucha esa voz. Ahí ya es como si me hiciera un paso hacia atrás. Entonces, al hacerte un paso hacia atrás y observar como un testigo, sin identificarte, se abre la puerta 2, se empieza a fluir la emoción. Y la tercera puerta tiene que ver justamente con el ruido mental. De repente estamos en un día normal y de repente sentimos angustia, de repente sentimos miedo, de repente sentimos tristeza, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo allá afuera, pero la mente es tan rápida que de inmediato le asigna algo que está allá afuera. La mente siempre etiqueta eso con algo. Viene un miedo, si quieres liberar un miedo, y la mente inmediato, es automático,
lo etiqueta y lo asocia con algo, con decir, es que qué tal si mañana no me pagan mi quincena. Y en ese momento se vuelve a justificar, decir, ok, tengo miedo porque a lo mejor mañana no me pagan mi quincena. Entonces ya se Culpa cierra, de mi jefe, culpa de las circunstancias, culpa de, ajá, ¿no? y se cierra la puerta 3 porque entonces digo, entonces se justifica tener el miedo. ¿Cómo se trabaja la puerta 3? La puerta 3 es cortar el diálogo y con la misma mente, parece extraño, pero con la misma mente digo, no, no es por eso. No, es que igual no te pagan tu quincena, no, no es por eso. Simplemente es un miedo que está saliendo, no voy a dejar que la mente le ponga una etiqueta, porque si se la pone, la ancla otra vez, la justifica y se cierra la puerta 3. Esto toma tiempo, tienes un entrenamiento. No, no, Es es algo una que práctica. es una práctica que se tiene que convertir en una práctica de vida. Y una vez que yo aprendí a hacer esto, la ansiedad, que no había, yo no veía forma de deshacerme de eso. Era un monstruo que estaba ahí que ni con medicinas, ni con psiquiatras, ni con nada. Empezó a salir y eventualmente en unos 2, 3 meses se fue por completo. La ansiedad era un lente a través del cual yo veía la vida. O sea, todas estas emociones al final se convierten en lentes a través del cual estamos viendo la realidad. Y solo para puntualizar, en el trayecto en el que dominas, digamos, esta práctica, vas a volver a sentir miedo, pero si haces esta técnica de las 3 puertas o lo tienes como muy consciente, sientes el miedo, inmediatamente le abres la puerta y le dices, ok, que me atraviese, porque como bien dices, no eres tú, es esta voz que está ahí en todos, yo le digo el Voldemort interno o el Gollum o el chango loco, la loca de la azotea, como le gustes llamar, pero al final está ahí, ¿no? Ña, ña, El ña, ña, ego. ña, 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 siempre hacia estas emociones aflictivas, porque lo que está tratando es de mantenerte con vida y entonces todo es a través de la ansiedad, el miedo, la angustia, estar al pendiente y estar viendo moros con tranchetes. Pero también tenemos esta capacidad de generar esta voz nosotros que contrarreste, cacharte cuando viene esta emocionalidad y empieza el Voldemort, a abrir la puerta para que, a ver, pase por favor, ¿no? Pase a retirarse y generar un discurso que sea más posibilitante y que te conecte o te ayude a abrir las demás puertas para conectar con esa paz. Como ya lo liberaste, digamos que el ducto está más limpio y entonces esas emociones que probablemente en algún momento, circunstancias nos las van a detonar, van a fluir muchísimo más rápido. ¿Es así? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Normalmente todas estas emociones de las que te estoy hablando están en el subconsciente. No sabemos que las cargamos hasta que algo las detona, se disparan, o hasta que sí llegan a su capacidad y entonces empiezan a desbordar. O sea, cualquier cosita que me hagan así, se derrama. Yo tenía un amigo que tenía mucha ira acumulada, mucha ira. Y siempre que íbamos a un restaurante, él pedía siempre un vaso con 3 hielos. Y el mesero siempre le traía un vaso con un hielo. Y cuando veía el vaso con un hielo, estallaba de ira. Y le empezaba a decir al mesero, ni lo que te imaginas. Insultaba al mesero y era todo un show de ira, de estallar, que además nos afectaba a todos. Eso pasaba en el restaurante, no sé en su casa qué pasaba. Pero él no reconocía que tenía una carga de ira. Para él lo que está sucediendo es que el mesero era muy tonto. Ese es el argumento que el ego quiere que creas. El problema no soy yo, el problema es con el mesero, que no entiende. Es la culpa, es la proyección de la culpa, ¿no? Para no reconocer que la ira está en mí. Pero eventualmente esta ira empezó a traerle problemas. Entonces, cuando le platiqué de este método, empezó a trabajar con la ira y eventualmente se deshizo de ella. Y un día fuimos al restaurante, pide un vaso con 3 hielos, se lo traen con un hielo, queda viendo el vaso y se muere de risa, se muere de risa. En ese momento le cae un 20 así. Inclusive le pidió perdón al mesero y, o sea, su vida cambió, la vida de todos alrededor de él cambia. Todos tenemos cargas emocionales, no sabemos que están ahí, pero de repente hay cosas que nos muestran que están ahí, ¿no? El mesero es el que le muestra que trae ahí una carga. No es más que un mensajero. Desde el punto de vista del Curso de Milagros, es una persona que le trae un regalo. A ese punto iba, justo al regalo oculto que trae, porque uno podría decir, pero es que las cosas también pasan, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia, que cerraron el negocio, me quedé sin trabajo. Eso no es mi culpa, yo soy una víctima. ¿Qué regalo oculto hay detrás de todas estas situaciones, circunstancias y personajes que nos encontramos en la vida que al final nos vienen a traer algo? Exactamente. Al final, el Curso de Milagros dice, tu hermano te trae un regalo. Si lo puedes ver, si lo quieres ver, si no lo quieres ver, tú vas a seguir ahí en esa dinámica sufriendo, afectando a la gente alrededor. Entonces, sí, en ese sentido, la gente nos trae un regalo, porque allá afuera hay meseros, pandemias, o sea, eso no va a cambiar, eso va a seguir. Lo que yo tengo que ver es qué hay en mi mente, qué hay en mi interior. Y de ahí la frase esta de
cuando cambias tu forma de ver las cosas cambian. Así es. Estas situaciones que te meten bajo presión tienen el potencial de sacar lo mejor de ti, pero también lo peor de ti. Cuando sacan lo peor de ti, se pone a la vista y ya no hay manera de que te hagas guaje y no lo veas. Y una vez que lo ves, pues tu decisión es lo sano, lo trabajo, lo integro desde otro lugar o me quedo atorado aquí. Y esto que dices de que salga a la vista es justamente la oportunidad de trabajarlo, porque si no sale a la vista no lo puedo trabajar. Solo cuando está afuera, cuando está a flor de piel, cuando está visible, solo ahí la puedo trabajar. Yo, cuando me deshice de mis emociones, lo que queda ahí es paz. Entonces la gente me dice, entonces tú ya nunca tienes miedo. Y lo que quiero aquí aclarar es la diferencia entre cargas emocionales y emociones instintivas. Este miedo del que hablamos, esta ira de la que hablamos en forma de carga, que se convierte en lente a través del cual vemos la realidad, es una carga que traemos almacenada, que si nos deshacemos de ella, vamos a estar en paz. Esto no quiere decir que si ahorita llega un cuate y me pone una pistola aquí, voy a tener miedo, pero ese miedo no es de una carga emocional, es un miedo que viene del centro instintivo, que de hecho es un miedo que me sirve porque me puede salvar la vida. Pero una vez que el evento pasa, desaparece, el centro instintivo se tranquiliza y el miedo se va. El miedo por carga emocional nace o su origen viene de un miedo instintivo que no fue procesado y que después trasladamos a 20,000 otras cosas que no tienen nada que ver, o tiene otra fuente. El miedo de carga emocional tiene muchas fuentes. Una de ellas es la culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos culpado a otros? No parece haber una relación entre la culpa y el miedo, pero te la voy a explicar con un ejemplo. Una persona viene a terapia porque tiene una ansiedad muy fuerte junto con mucho miedo. Es tan fuerte que se empieza a arañar los brazos. Y después de muchas terapias con ella, encontramos varias causas que fuimos trabajando, pero una principal, que es 20 años atrás, hizo algo que la hizo sentir culpable, algo que le pareció terrible. El problema no está en lo que hizo, sino en lo que ella sintió, en lo que interpretó, en la culpa que sintió, ¿sí? Porque cuando yo me siento culpable de algo, de la mano se forman dos creencias. Si soy culpable y hice algo malo, seguramente voy a recibir un castigo por esto. Y aquí entran en juego otras creencias. Es la creencia en el castigo, que la tenemos arraigada de forma colectiva. De hecho, nuestro modelo social y legal se basa en esto, en la ley del castigo. Entonces, a mis 16 años, algo que hice me hace sentir súper culpable. Yo creo que hice algo terrible. Y entonces creo que pudiera recibir un castigo por eso. Pero ya como a los 18 se le empezó a olvidar y a los 20 se le olvidó, tú crees que superaste ese evento, pero eso que sucedió a sus 15 años se queda sellado en su memoria. La memoria es como un disco duro y siempre va a estar causando un efecto, siempre. Se va al subconsciente, a la mente oculta, yo le llamo la mente oculta. Su mente subconsciente está esperando ese castigo. Entonces ella vive 20 años con miedo, porque ¿cómo vive alguien si cree que va a recibir un castigo en cualquier momento? Sí, totalmente a la defensiva, ¿no? Vivimos con miedo y mucho de ese miedo viene de culpas. Y al final la mente se acaba autocastigando. Esto de la ansiedad y de cortarse era su propia mente que acabó por castigarse. La psicoterapia consiste en ir a ese momento de sus 15 años, deshacer la culpa, reinterpretar lo que ella interpretó, cancelar la creencia de que hizo algo malo y cancelar la creencia en el castigo. Y a partir de eso se le fue la ansiedad. Vivimos constantemente a la espera de que algo pueda pasar en el futuro. Y gran parte de eso viene de todas las veces que nos sentimos culpables en el pasado, que es la mente oculta que está a la espera de un castigo. Es lo mismo que yo me sienta culpable por algo que yo hice a los 15 años o que yo haya culpado a alguien por algo que yo pensé que me hicieron, porque al final es culpa. El subconsciente no registra yo lo hice o alguien me lo hizo, simplemente registra culpa, algo malo, castigo. Es una espera agonizante. Imagínate estar esperando 20 años a que te castiguen. A ver de dónde te cae el rayo, ¿no? Ajá. Y entonces llega un momento en donde el subconsciente no puede con eso y se acaba detonando este episodio de ansiedad y es un autocastigo en realidad. Puede llegar a ese nivel o si no, todo el tiempo está viendo en los demás o en las circunstancias ese castigo y está reafirmando, ya ves, claro, a mí me va mal por esto, ya ves, es que aquí esto, es que me hicieron, es que me pasó, es que la circunstancia, es que la situación, y todo el tiempo de alguna manera inconsciente, como estás esperando el castigo y estás esperando que te llegue la situación negativa por consecuencia de algo que hiciste, pues entonces todo el tiempo estás justificando todo lo que te pasa desde ahí y estás reaccionando desde ahí. Puede ser que llegues a un nivel de autolastimarte, pero cuando no has llegado a ese nivel, de todos modos te estás autolastimando a la hora de tener ese filtro y de estar
todo el tiempo justificando todo lo que te pasa y filtrando, como dices, todo lo que te pasa, desde ese lente de la culpa que a veces ni siquiera pues, lo tienes aquí puesto, ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Estas nubes que al final no te dejan conectarte con el sol o no te dejan creer que está el sol ahí porque te las compras como que eso es el cielo es gris, está nublado y no hay nada detrás. ¿Por qué se llama psicoterapia? Porque lo único que puede enfermar desde este punto de vista es la mente y lo único que requiere sanar es la mente. Una vez que la mente sana, el cuerpo sana, porque el cuerpo es un efecto de la mente. El problema no está en lo que sucedió, en lo que ella hizo, sino en lo que ella interpretó. En la psicoterapia del curso de milagros, la intención es deshacer la culpa. Y una vez que deshaces la culpa, te quitas este lente. ¿Y de qué se sana entonces? De culpa, también de creencias. Una persona que no se podía relacionar bien con sus parejas, un hombre, con sus parejas mujeres, siempre el lugar que él les quería dar un lugar a sus parejas que no les podía dar. Siempre había una especie de resistencia. Cada vez que tenía una pareja nueva, como que algo le... Y ya trabajando en psicoterapia, vimos un momento en su pasado en donde mamá corrió al papá de la casa, se divorciaron los papás, pero él tenía 6 años. O sea, ¿qué puede interpretar? Mi mamá es mala. Está bien, o sea, no puede interpretar otra cosa porque tiene 6 años. Mi mamá es mala y de paso condenó a la mamá y a todas las mujeres. La mujer es mala. Fíjate, el problema está en la interpretación, pero a los 6 años no tienes herramientas para interpretar. Para interpretar, correcto. Una vez que tú a los 6 años crees que la mujer es mala, ya te pusiste ese lente. Llega la adolescencia, empiezas a tener parejas, traes el lente de la mujer es mala, que no sabes que traes. Aunque tú la quieres tratar bien, pero a través de ese lente estás viendo otra cosa. ¿En qué consiste esas psicoterapias? En ir a ese momento y hacer una reinterpretación y decir, la mujer no es mala, tu mamá hizo lo mejor que pudo. Es cambiar la interpretación que hizo del pasado, dar una nueva interpretación y quitar el lente. Parece muy sencillo, pues es muy sencillo, la verdad. O sea, tenemos muchas cosas en la mente que es sencillo quitar, pero que no sabemos que traemos y que nos hacen ver un mundo totalmente distorsionado. Los primeros 10 años de la infancia adquirimos una serie de creencias que hoy son lentes y lentes y lentes y lentes y lentes y lentes. Primero, cacharte y hacer conciencia cuando te detonan, cuando hay estos gatillos que te detonan estas sobrereacciones, ahí hay algo que muy probablemente está guardado en tu inconsciente que necesitas trabajar. Así es. Hacer este ejercicio de las 3 puertas donde permitas esta sensación, porque finalmente cuando brota es porque necesitas salir, sin que las ancles necesariamente a los sucesos externos. Y ahí es cuando entonces caes en cuenta de que todo está en ti y de que recobrar ese, como lo llama el curso de milagros, ¿no? Esa paz perfecta o esa perfecta felicidad está en uno, en cómo está viendo uno las cosas. Internalizar que efectivamente la forma como yo estaba interpretando las cosas era lo que me estaba generando dolor. Y que en el momento que yo me desidentifico y empiezo a, a quitar esa carga emocional, de repente está uno en calma. Te lo comparto porque a mí me ha pasado en estos días donde el chango loco y este Voldemort está a todo lo que da, porque ese no se calla, ¿no? En la cosa está la fregada y los ingresos y los niños y la manga del muerto, y hay 1000 razones que yo podría colgarme de ellas para estar con una ansiedad y con un miedo y con una angustia y con una depresión absolutas, y curiosamente, no es tan curioso, lo puedo mirar y entender desde el trabajo que llevo haciendo tantos años, estoy en paz, no estoy angustiada. Y una parte de mí, ese Voldemort me dice, deberías estar angustiada, ¿no ves cómo están las cosas? Pero muy en el fondo ahí está, como estas, es una serenidad difícil de explicar. Exacto, eso es, sí, eso es. Y se puede profundizar más. O sea, eso que estás experimentando como serenidad, todavía puedes, tú y yo, todavía hay camino para profundizar. Esta paz interior empieza a cobrar fuerza y fuerza y fuerza. Pero sí, justamente es lo que tú describes. Para poder hacer esto, tenemos que reconocer que no somos entonces víctimas de nada. No, no eres una víctima, no te lo mandó nadie, no te está castigando nadie. No hay alguien puede decir, pues ya recibí mi castigo. No, es tu propia mente la que se está autocastigando. Tenemos que reconocer en este sentido que la mente es creadora, que lo que estamos viendo allá afuera es una proyección, es un reflejo de una condición mental interna. Es muy importante reconocer esto, porque si no, no podemos hacer la corrección. Si yo creo que soy una víctima del mundo que está allá afuera, no puedo corregir en mi mente nada. Tengo que reconocer que no soy una víctima, que si estoy viendo algo allá afuera que no me gusta, que me quita la paz, tiene que haber algo en mí, algo en mi mente que me esté haciendo ver eso. Porque la mente es creadora. Muchas personas con las que yo trabajo en la infancia
fueron maltratados, desde los papás o quien sea, tú le dices a un niño, tú no vales, tú no mereces, tú no eres bueno. Estas creencias se van arraigando en la mente, se convierten en lentes. La mente siempre va a estar dando testimonio de sus juicios, de sus miedos, de sus culpas y de sus creencias, porque la mente es creadora. Si yo creo que no valgo, y son creencias que ya no sé qué traigo, porque me las programaron en la infancia, yo ya puedo tener en la edad adulta, ver experiencias en donde veo que no valgo, la gente no me valora, lo que está sucediendo en mi vida es como si yo no valiera nada y nunca lo voy a asociar con creencias que están ya en mi subconsciente que se me programaron en la infancia. Cuando mis papás me decían, no vales, no eres importante, todo esto. O no te lo decían, simplemente se iban a trabajar y te dejaban solo y tú interpretaste que entonces tú no valías y no merecías su atención. Ni siquiera te lo tuvieron que haber dicho. Exacto. Entonces la mente está dando testimonio de lo que cree. Si cree que no vale, va a dar testimonio de eso y vas a ver eso en tu experiencia, que no vales. No solo lo vas a ver en tu experiencia, vas a traer a los testigos que van a dar testimonio de eso. Entonces van a llegar personas a mostrarte que no vales, pero es tu propia mente que está encontrando testigos para dar testimonio de sus creencias. Claro, y es esta parte del cerebro de cómo el cerebro conecta con lo que está sintonizado. Entonces, si tú estás en el canal de la víctima o de la baja autoestima o del miedo, y automáticamente tu cerebro lo que va a buscar es eso, miedo, baja autoestima, cómo corroboro lo que dices, dar testimonio de sus creencias o corroborar que efectivamente lo que está aquí adentro es la realidad. Entonces el cerebro va a ir a buscar cómo reforzar ese argumento. Y si tú empiezas a trabajar esas creencias, entonces inmediatamente tu cerebro, no sé si te ha pasado, por ejemplo, decides que tienes ganas de viajar a París o que tienes ganas de comprarte un coche de X marca rojo, e inmediatamente, en automático, de repente empiezas a ver en todos lados anuncios, en la revista, el coche de al lado es ese coche, volteas y ves el espectacular y es del país al que quieres viajar, en automático, como si mágicamente aparecieran las cosas cuando en realidad ahí han estado siempre, simplemente no estaba sintonizado a ellas. Y yo creo que pasa un poco lo mismo cuando estás sintonizado con estas creencias y estos paradigmas que tienes súper fijos y súper arraigados, que no eres capaz de ver las otras posibilidades que ahí están, que son enormes y que cuando deshaces estos o limpias estos lentes o usas el limpiaparabrisas, de repente es como ¡fum! Y entonces como la mente ya no está comprada con una creencia, empieza a ver otras cosas. Y si cree que eres bueno, que sí vales, que sí mereces, que automáticamente empiezas a encontrar cosas que te lo van corroborando. Y pareciera magia, hasta cierta forma es. Esos son los milagros de los que habla el curso de milagros. O sea, al final es esta la explicación, si es que hubiera una explicación que alguien con la mente muy racional como yo necesita, es justo que te sintonizas y tu cerebro empieza a buscar cómo corroborar eso que tú crees. Y si tú lo que crees es negativo y es nocivo y es culpa y es vergüenza y es error, pues es lo que vas a encontrar. Y si tú lo que crees es bondad, es amor, es gozo, es gratitud, es paz, entonces el cerebro va a encontrar eso. Así es. No, y o sea, es cierto lo que dices, parece como magia porque el mundo puede cambiar de un momento a otro. Fíjate, esta palabra de milagro hace mucho ruido porque la asociamos con el milagro de las religiones, que no tiene nada que ver. El milagro implica un cambio de pensamiento, una nueva forma de ver el mundo. Por ejemplo, esta persona que tenía esta creencia de que la mujer es mala, una vez que se deshace de esa creencia, conoce una mujer y dice, oye, qué buena onda, esta mujer no es mala, ¿no? Y empieza a ver en el mundo mujeres que ya no son malas. Pero antes de eso, todas eran malas y entonces él decía, en este mundo no hay mujeres que valen la pena porque todas son malas. El mundo no ha cambiado, lo que cambió es su creencia, pero mágicamente pareciera que ahora en el mundo aparecieron mujeres buenas, ¿sí me explico? Entonces sí parece magia, pero es la mente la que está dando testimonio de sus propias creencias. ¿El milagro cuál es? Este cambio de pensamiento. Ese es un milagro, es una nueva forma de ver. El milagro es en donde puedo reconocer que yo soy el creador, que yo puedo cambiar mi experiencia, que yo puedo corregir mi mente. Para la gente que de repente siente que esto es como muy woo-woo, ¿no? A mí me gustaría como hacer esta acotación de cada vez más la ciencia y esta parte más espiritual, más energética, se están encontrando en un punto de convergencia. En el curso de milagros se habla de que esto es un sueño, pero bueno, mientras estamos aquí lo sentimos y lo palpamos muy real. Entonces, ¿cómo hacemos que
esta realidad en la que nos tocó vivir, esta realidad 3D, la vivimos de la mejor manera. Y sí, va a estar llena de cambios, llena de caos. Sí hay dualidad y sí hay contrastes, así es. El tema es cómo los miras tú y eso cómo te posibilita a vivir. Y vas a vivir anclado en el miedo y en la angustia y en la victimez, o vas a vivir anclado en la paz y el gozo y la felicidad. No esta felicidad de globos y serpentinas 365 días del año, sino una felicidad que más bien yo la comparo con un gozo constante de decir, sí, esto está de la cachetada y sin embargo estoy bien y estoy contento de estar aquí. Así es, justamente mientras estamos en este 3D, como tú lo mencionas, poderlo ver de una forma distinta. Pero curiosamente cuando lo empiezas a ver de una forma distinta, como dices tú, empieza a cambiar. Lo que está cambiando es la mente. Cuando hablan de que este mundo es un sueño, es una ilusión, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que si yo me cambio una creencia de la infancia, empiece a ver mujeres buenas en un mundo en donde no existían? ¿Será el mundo una ilusión o no será una ilusión? O sea, ¿vendrá todo de mi mente o no vendrá todo de mi mente? ¿Sí me explico? Es una pista, ¿no? Para que puedas hacer esta investigación. ¿No? Esto es increíble. Y la ciencia efectivamente ya está demostrando todo esto, el poder que tiene la mente y sobre todo de reconocer que esto que estamos viendo no es nuestra realidad fundamental, es una especie de ilusión. En términos científicos, lo que decía Albert Einstein es que todo emana de un campo unificado. Todo, absolutamente todo. Y no es un campo unificado que tira los dados. No suceden al azar las cosas, sino que nosotros participamos de los eventos que parecen suceder en este campo unificado. En este mundo donde parece que la materia es sólida, en realidad lo que está sucediendo es que no hay nada sólido. Son los átomos y las moléculas que están vibrando a una frecuencia que nuestros sentidos interpretan como algo sólido, pero la ciencia descubrió que no hay nada sólido, que la materia está formada de energía y de espacio. Y en su más pequeña parte, esta materia es luz, son ondas. Entonces, no hay nada sólido, sino que todo está vibrando a una frecuencia de vibración. Todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros podemos también ajustar nuestra frecuencia de vibración. La frecuencia de vibración que emites es una combinación entre lo que piensas y lo que sientes y lo que haces. Si yo estoy preocupado, este universo del que habla Einstein, este campo unificado que está vibrando, me va a mostrar más de lo mismo. Es como si yo estuviera pidiendo eso. O sea, lo que yo emito como señal me responde con una señal del mismo orden. Si yo estoy preocupado, voy a empezar a atraer o a ver eventos que me preocupen más. Por eso en la ley de atracción dicen, lo que tienes que buscar es una emoción de agradecimiento, una frecuencia de gratitud. Si yo estoy agradecido y estoy emitiendo esta frecuencia, no 5 minutos, porque no sirve nada emitir una frecuencia de gratitud 5 minutos y preocuparse todo el día. Yo empiezo a vivir en gratitud, este universo va a empezar a responder en el mismo orden y me va a mostrar cosas de qué estar agradecido. La siguiente pregunta, Juan, sería si la gente se llevara el día de hoy una herramienta de todo esto que hemos platicado, ¿cuál crees que sería o cuál te gustaría a ti que fuera la que se llevara? Si algo me quita la paz, si algo estoy viendo allá afuera que no me gusta, debe de haber algo en mi mente que me esté haciendo vivir esta experiencia. Esta herramienta es muy poderosa porque me abre la puerta ya a la investigación, pero sobre todo me saca de una posición de víctima y me pone en una posición donde recupero el poder. Entonces la herramienta sería esta: cada vez que observes algo que te quita la paz, di esto: debe de haber algo en mi mente que me está haciendo ver esto. Yo no soy una víctima de esto. A partir de eso, yo en mi libro pongo todo lo que tienes que hacer. Sería el primer paso, cacharte. Cacharte es esto. La herramienta es con esta frase, que es una frase del curso: no soy víctima del mundo que veo. Ahí empieza todo. Perfecto. Me encanta la idea. Y Juan, platícanos de tu libro, dónde lo pueden encontrar. Más allá de la razón. Está en Amazon. ¿Y cómo te localizan a ti si alguien quiere ponerse en contacto contigo para saber más de esto, para aprender, para tener una psicoterapia? ¿Cómo te localizan? Sí, el libro lo vas a poder encontrar en Amazon, en cualquiera de las tiendas de Amazon. Se llama Más allá de la razón, que también lo puedes buscar por autor, Juan Ignacio Álvarez. Y me puedes contactar a través de Instagram. Mi Instagram es Juan I de Ignacio, o sea, Juan I Álvarez con Z, y luego la palabra Spana, o sea, Juani Álvarez Spana. De todos modos lo voy a poner por escrito en los comentarios pues, del podcast. Oye, ¿y tu canal de YouTube? Buscas en YouTube Juan Ignacio Álvarez o Un Curso de Milagros o Juan Ignacio Álvarez o la combinación de los dos y te van a aparecer. Pues muchísimas gracias, Juan. Te agradezco que me hayas regalado este tiempo y pues todo el éxito del mundo con tu libro. Gracias, Andy. Pues muchas gracias por invitarme. Un placer.
Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron. Si les gustó, por favor, compartan. Y yo soy Sandy Mora, esto es el Club de la Limonada y nos estamos viendo la próxima semana para otro episodio. Muchas gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.